Voy a comenzar a grabar. ¿Me escuchan bien las dos? Sí, profe, sí se escucha. Ok, perfecto. Bien, entonces, ¿qué recuerdan de la clase anterior? ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué me pueden decir? Entiendo, no se preocupe, pero más o menos, ¿qué recuerda de lo que llegó a ver? Ok, Dalia, dice la clase anterior, tampoco estuvo. Ok. Las características de los hongos, que son heterótrofos eucariotas. Sus células tienen un núcleo definido, se desarrollan en ambientes de pH de 5.6 alrededor. Ajá, ok. Ok. Bien, bueno. Ok. Disculpen, Arita, ¿va a escribir algo para esperarla o continuamos con el repaso? No, profe, podemos continuar. Ok, bien. Bien, a ver, voy a compartir pantalla. Ok, bien. Permítanme, aquí está. Bien, bueno, sí, la clase antepasada estuvimos viendo pues las características generales de los hongos, que sí, que tienen quitina, así como las plantas tienen celulosa, pues los hongos tienen quitina. También hay animales que tienen quitina, como los insectos,
Pero bueno, en sí no todos los animales, en el caso de los hongos, pues sí, tienen ellos quitina, que los hace ser más resistentes. Bien, voy a irme un poquito rápido en esta parte, no porque no quiera explicarlo nuevamente, sino porque ya lo llegamos a ver y está en el otro video. No recuerdo, la verdad, creo que ya no lo pude subir, pero viene en el otro para que lo puedan consultar un poquito más a detalle. Pero bueno, entonces veíamos que son pluricelulares, ¿no? O multicelulares, porque algunos pues sí pueden estar solitos por su cuenta, pero es mejor que estén en colonias, bueno, en conjunto. Y hay otros que, pues bueno, sí pertenecen a organismos un poco más grandes, como en este caso, ¿no? Bien, recordemos el tejido o red que se forma a través de las hifas. Las hifas son como sus raíces, entre comillas, pero en realidad pues es el cuerpo principal del hongo por medio del cual se alimentan, quien segrega las sustancias necesarias para poder desdoblar la comida, deshacerla y poder ingerirla, ¿no? Bueno, poderla absorber, porque ellos pues no meten primero el alimento en el organismo y luego lo absorben, sino que primero segregan los líquidos y luego lo absorben, ¿no? No tienen forma de ingerir algo como tal. Bien, de comer, no tienen ningún aparato para deglutir, ¿no? Ok. Bueno, entonces, estas pequeñas raíces, como podríamos creer que son, se les llaman hifas, ¿no? Son estas, es decir, pues las células que van creciendo poco a poco, ¿no? Cuando se va dividiendo el hongo y sale una nueva célula. Bueno, estas cadenas de células se les llaman hifas y cuando hablamos de toda la hifa, de todas las hifas enredadas del mismo organismo, se le llama micelio. Ok. Recordemos rápidamente que las hifas se pueden dividir. Muchas veces las células están divididas así tal cual, ¿no? Sin ningún agujerito ni nada. Es una célula y luego la otra. Se dividen completamente. Pero muchas de ellas sí tienen el siguiente espacio, la siguiente célula, pero entre una célula y otra tienen una apertura. Por medio de la cual pasan los organelos. Tal vez no el núcleo, pero sí los organelos, ¿no? Y entonces, a cada parte se le llama septo, a cada parte de la hifa, cada célula. Y cuando estas células, les digo, están en este modo, pues están perforadas y se traspasan pues los organelos, ¿no? Hay ocasiones en las que estas hifas, en lugar de tener un solo núcleo, tienen dos. Que suele ser en una de las etapas reproductivas que vimos más adelante. Y hay otras ocasiones en las que no se crea una nueva pared celular, ¿no? Sino que simplemente, bueno, recordemos que cuando una célula se divide, primero está la célula y luego está la célula así y crece otra de acá. Y luego se van separando hasta hacer dos células. En este caso, pues bueno, está una célula, luego va creciendo y pues bueno, está la pared, ¿no? Ahora, en este caso, tenemos a nuestra célula. Por aquí tenemos a nuestra célula. Y esta simplemente se va a alargar más. Y entonces lo único que se va a dividir básicamente es el nuevo núcleo, ¿no? Lo que se va a replicar. Si parte de la pared celular se va a alargar, va a crecer,
pero no va a haber alguna división, ¿no? Y entonces estas hifas no están septadas, no están divididas, y se les llama cenocíticas. Ok. Eso depende pues ya de la especie. Bien. Muchos hongos tienen reproducción sexual y asexual. Recuérdenme rápidamente cuál es la diferencia principal entre la reproducción sexual y la asexual. Decíamos que la principal diferencia es que en la reproducción, entre la reproducción sexual y asexual, es que no hay combinación genética. Exacto. En una hay combinación genética y en la otra no. Es decir, en la asexual no hay recombinación genética. Y en la sexual sí hay recombinación genética de dos células. Recordemos que... Recordemos que aquí tenemos si estamos hablando de reproducción sexual, aquí tiene su núcleo. Y entonces esta crece, tiene un chipotito o sale una igual. Y lo que se divide es el núcleo. Pero terminan siendo casi iguales, ¿no? Y de una salen otra, ¿no? Aquí de la misma. Ahora, cuando es sexual, tenemos una aquí. Y otra acá. Y luego estas dos se juntan. Se van a juntar. Bueno, no, primero así. Y también los núcleos se van a juntar y van a generar una nueva célula. La nueva célula va a venir a partir de dos células, dos núcleos. Aquí sí hay recombinación genética. Entonces, pueden venir del mismo progenitor, por ejemplo. Una planta se puede autofecundar. En los animales generalmente no hay autofecundación. Pero, si viene de un mismo progenitor, si hay recombinación genética, entonces es sexual. Porque tenemos dos células. Si no hay recombinación genética, como en el caso de los pulgones, que nada más, pues, de una célula entera sale otra, entonces es asexual. Bien. Ahora, como les comentaba, hay hongos que tienen la reproducción, llevan a cabo la reproducción asexual, como las levaduras. Aquí, pero no hay recombinación genética. Pero hay hongos que llevan a ambos tipos de reproducción, tanto la sexual como la asexual. Permítanme un segundito. Ya, gracias, jóvenes. Ok. Entonces decíamos que tenemos la reproducción sexual y asexual, ¿no? Que muchas especies se reproducen de ambos modos. Se reproducen de ambos modos. Y pues bueno. Vamos a ver rápidamente este pequeño diagrama. Imaginemos que, recordemos que los hongos se reproducen por esporas, ¿no? Que digamos que sería la semilla, el huevito, ¿no? Más que nada el huevito, ¿no? Y pues bueno, andan flotando por ahí hasta que llegan a un lugar al que poder germinar y empezar a crecer sus células, sus septos. Ok, entonces hay dos opciones. En cuanto a la reproducción asexual, pues bueno, llega
al montículo de tierra, o al árbol, o al pan, o al animal que vaya a invadir, no sé. Pero llega, ¿no? Se reproduce y cuando ya estás lo suficientemente maduro, cuando hay la suficiente alimentación, va a producir un esporangio, generalmente un esporangio, donde va a ser en donde va a guardar varias de sus células reproductivas, de sus esporas, y entonces va a crecer, van a madurar, y cuando llegue el momento, generalmente cuando haya un roce del tipo de agua, de viento, o o pase algún animal junto a ellos, se va a romper el esporangio y van a salir al aire todas las esporas, y entonces estas van a ser arrastradas nuevamente por el viento, por el agua o por algún otro ser vivo, y van a salir, y entonces van a llegar a algún nuevo lugar, las esporas van a salir y van a llegar a un nuevo lugar al que plantarse, germinar y continuar con el mismo ciclo, ¿no? Si nos damos cuenta, aquí tenemos al mismo progenitor, y también al mismo progenitor, y además la célula, aquí no hay recombinación genética, el núcleo sigue siendo el mismo, ¿no? Lo vemos de color azul. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la reproducción sexual? Bien, en algunos casos, no sé si llegaron a recordar que en cuanto a los hongos es bastante complicado distinguir cuál es el macho y cuál es la hembra, o cuáles son las células reproductivas masculinas, y cuáles son las células reproductivas femeninas. Esos son los signos de masculino y femenino. Entonces, en vez de eso, les ponen células positivas y negativas. ¿Por qué? Porque ni siquiera saben qué característica es cuál de cada uno. Simplemente saben que se acoplan, ¿no? Positivo con negativo. Bien, entonces, digamos que en algún lado germina un hongo y en el otro germina el otro hongo, ¿no? Germinan, crecen. El caso es que estos hongos pues van a estar expidiendo también algunos tipos de hormonas, ¿no? Que son sustancias químicas que van a viajar a través del aire. Sustancias químicas que van a viajar a través del aire. Y entonces, mientras viajan, bueno, a través del ambiente, ¿no? Mientras viajan, de repente se encuentran con algo que les corresponde, ¿no? Entonces, cuando encuentran con quién se corresponden, pues bueno, estas obviamente no tienen un rango pues más o menos un rango lo suficientemente corto, como para que se encuentren a una distancia suficiente como para que el hongo siga creciendo ahora en dirección de su pareja reproductiva. Y van a ir creciendo sus células, su micelio, en ese sentido, hasta el momento de que se van a encontrar y van a formar con cada una de sus partes de célula una célula nueva, y esta célula nueva, ¿qué creen? Va a tener dos núcleos, el núcleo de uno de los progenitores y el del otro progenitor. Bien, entonces aquí vamos a llegar, cuando ocurre esta fusión se le llama plasmogamia, cuando se combina el citoplasma. Ahora, vamos a llegar aquí a la etapa de la plasmogamia, ¿no? Vemos en este círculo, antes que nada, qué tipo de células van a tener los hongos. Van a ser haploides, generalmente se mantienen haploides, aquí también es haploide.
hay dicariotas N más N y diploides 2N. Aunque N más N podamos creer según las matemáticas que es 2N, en el caso de la biología, no es exactamente 2N, puede ser nada más N más N. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes pueden recordar un poco acerca de las... de la meiosis, ¿no? Meiosis. Bueno, aquí está un poquito pixeleada, pero más o menos sí se ve, ¿no? Ok, podemos ver aquí. Entonces, meiosis 1 y 2, ¿no? Que esta sería, digamos, la mitosis, ¿no? Y tenemos cuando ya está la célula, la célula preparada para reproducirse, entonces se duplican, aquí ambos cromosomas, se van a recombinar, se van a dividir y van a crear dos células. Pero esta no es la última división, sino que van a volverse a duplicar. Perdón, no se duplican, se recombinan otra vez y estas dos células se van a dividir. Ya no se van a duplicar, sino que se van a dividir. Y entonces, en vez de tener 2N, porque vemos que hay dos combinaciones de cromosomas, aquí nada más vamos a tener N, 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 N. Es decir, aquí esta célula va a tener 2N, dos pares de cromosomas, 2N aquí, pero aquí vamos a tener 4 células con N nada más, como con la mitad de los genes listos para que cuando encuentren otra célula reproductiva que combine, puedan combinarse y en algún momento volver a ser 2N, haciendo un nuevo individuo, un nuevo organismo. Bien. Entonces, regresando a esta parte, aquí generalmente los hongos se van a mantener en N, nada más. En N. No 2N, sino en N generalmente. El 2N más que nada le sirve para la recombinación genética. Nada más. Bien, entonces se van a mantener en N. Y una vez que hubo plasmogamia, es decir, que el citoplasma tuvo una fusión, vamos a entrar a la etapa dicariota, N más N. ¿Se acuerdan que hace rato estábamos hablando de que hay células que tienen hifas aceptadas, que tienen dos núcleos a la vez? Bueno, en parte es por esta razón. Entonces, a partir de aquí, cada uno tiene su micelio, el rojo y el azul. Y a partir de ahí empieza a salir un micelio nuevo, que es, digamos, entre el rojo y azul. Y este va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Siempre teniendo en todas estas ambos núcleos. Aquí y aquí.
Ujú. Y vamos a ver cómo aquí se sigue desarrollando el micelio con dos núcleos. Ujú. Bien, se va a seguir desarrollando, ¿no? Y entonces va a llegar un momento en el que estos núcleos van a ahora sí fusionarse, ¿no? Va a crecer lo suficientemente la hifa con dos núcleos y va a ocurrir la cariogamia. Ahora sí se van a juntar los dos núcleos, provocando que se haga un núcleo cigoto. El cigoto, por ejemplo, si recordamos, es esta parte cuando las células reproductivas son fecundadas. Bueno, cuando el óvulo, por ejemplo, es fecundado. ¿Sí? El espermatozoide entra al óvulo. Ambos núcleos se juntan. Y aquí es cuando tenemos, es decir, 23 más 23 cromosomas, 46 cromosomas, N más N igual a 2N. Está en pares. Y tenemos el cigoto, la combinación. Entonces aquí tendremos nuestro núcleo cigoto. Y una vez que tenemos nuestro núcleo cigoto, este va a empezar a dividirse. Y entonces vamos a regresar otra vez a la meiosis. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, pasamos de 2N a nuevamente la parte de N. ¿Por qué? Porque en vez de haberse dividido en dos células que van a ser 2N, estas células se van a dividir a N nada más. Y entonces vamos a tener 4 nuevas células, 4 nuevos tipos de espora con núcleos recombinados. Y al igual que aquí, va a ser un esporangio con células recombinadas, con muchas células. Y hay un momento en el que se va a rozar por algún fenómeno exterior y va a reventar y van a salir volando las esporas. Y van a colonizar nuevos lugares, como en el paso número 1. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, Elisa, bienvenida. ¿Alguna pregunta, chicas? Buenas tardes, profe. Ok. Nereida no tiene. Dalia, Elisa, ¿alguna pregunta? No, profe. Ok, permítanme otro segundito más. Tengo que conectar mi computadora.
Ok, bien. Bien, entonces así es la reproducción sexual y asexual de muchos hongos. Bien, los dos filos fúngicos más grandes, que son los ascomicetos y basidiomicetos. Ahorita más adelantito vamos a ver las 4 clasificaciones generales de filos que tenemos de los hongos. Estos son los ascomicetos y estos son los basidiomicetos. Bueno, en estos dos filos va a ocurrir la plasmogamia, pero la cariogamia no sigue inmediatamente. Durante un tiempo, el núcleo va a permanecer separado dentro del citoplasma fúngico y las hifas que contienen dos núcleos genéticamente distintos pero sexualmente compatibles dentro de cada célula se llaman dicariotas, ¿no? Es decir, esta parte suele ocurrir en los dos filos que son los ascomicetos y basidiomicetos. Bien, y es una forma importante al momento de distinguir a los hongos y clasificarlos en un lugar o en otro. Bien. Ahora, como les decía, los hongos se van a comunicar químicamente porque segregan moléculas con las que señalizan dónde se encuentran unas y si son compatibles con los otros. Es decir, y estas se les llaman feromonas. Es decir, todos los hongos que se reproducen de esta manera van a estar segregando feromonas, ¿no? Ok, entonces todos van a estar segregando, pero además van a poder, en el ambiente va a haber muchas feromonas en el ambiente, de este color, estos son de otro tipo, estos son de otro tipo, y pues bueno, ellos también, estos organismos tienen receptores. Entonces, digamos que el receptor es como una pieza de rompecabezas que se va a mantener pues a la espera de que llegue una hormona. Por ejemplo, llega esta hormona, toca aquí y dice no, pues aquí no es, ¿no? Luego llega esta hormona. Y pues tampoco puede pasar, entonces aquí tampoco es. Y de repente llegan y se encuentra una hormona que encaja muy